las redes sociales, los que van a seguir la transmisión a través de este medio. Y bienvenido, Dios le bendiga, y la palabra hoy es para ti también. Creo que iniciamos un año en bendición, pero para podernos mantener en un año en bendición tenemos que también mantenernos de la mano del Señor. Quiero que la iglesia se ponga en pie y vamos a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor. Primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 1. Creo que ya lo tienen en las pantallas, aunque siempre debe traer su Biblia. Traiga la espada de dos filos. Dice así la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, y colocamos este mensaje en tu presencia, y pedimos que Dios Todopoderoso nos ilumine y nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder comprender la palabra, y que ella, Señor, oh Dios, no sea solo el oírla, sino que quede sembrada en nuestros corazones, Señor, oh Dios, porque es ahí donde podrá echar raíz y podrá dar frutos, Señor, oh Dios. Guíanos, Señor, oh Dios, y que la palabra sea predicada en el poder de tu Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. El título creo que ya está en las pantallas: Hijos de Dios, nacidos de Dios. Vamos a repetir: hijos de Dios, nacidos de Dios. Mis hermanos, quiero decirles que el pueblo de Dios debe entender, ¿qué es lo que Dios me ha inquietado en los últimos días, meses? Y es que la iglesia pueda entender que el solo decir soy cristiano no sirve prácticamente, o no sé, mayor cosa. Lo que sirve en el evangelio es lo que se tiene en el corazón. Lo demás es superficial. Y si tú no has entendido que eres hijo de Dios
y que por el amor de Dios naciste como hijo de Dios, no vas a comprender cómo tiene que ser realmente tu vida y cómo debe ser esa relación con Dios. Una relación que lo lleve a ser conforme Dios ha escrito o ha dejado el mensaje. Mire, esta parte de hijos de Dios es algo parecido a lo que sucede con el Espíritu Santo. Si la iglesia entendiera lo que significa que tú tengas el Espíritu Santo de Dios, sería diferente. Si tú entendieras lo que significa ser hijo de Dios, sería diferente. Los hijos de Dios es una posición privilegiada, mis hermanos. Porque usted debe entender que no, la gente dice todos somos hijos de Dios. No. En la tradición, en la religión tradicional, le enseñan que todos son hijos de Dios. Pero cuando tú estudias la palabra, encuentras que hay requisitos para ser hijo de Dios. Pero hoy no voy a hablar de los requisitos para ser hijos de Dios. Y lógicamente hay, por solo decir uno, que dice muy claro, y más adelante lo vamos a ver, que es el de capítulo 1 de Juan, versículo 2. Entonces, mi hermano, hay una condición para ser hijo de Dios, pero eso es un privilegio que solo tienen los que han recibido ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, uno a veces piensa cosas. Y muchas veces la gente, uno escucha por ahí decir, ay, si yo fuera hijo de fulano de tal, o si yo hubiera nacido en un hogar como el de fulano de tal, que tienen plata y tienen de todo, qué feliz sería. Los que tienen a veces dinero son los que menos felices son. Porque usted puede tener mucho dinero. Inclusive yo hablaba ayer con mi hijo Gabriel de eso. Usted puede tener mucho dinero, pero el dinero te pervierte y te vuelve malvado y pecador y de todo. Pero si yo puedo tener dinero, pero si yo tengo el temor de Dios, por más dinero que tenga no te va a pervertir, ni te va a llevar al pecado. Entonces, mi hermano, no se trata de quién soy hijo, sino se trata es quién me hizo su hijo. Y en este caso vamos a hablar y vamos a mirar de que Dios, como dice Romanos, Dios nos adoptó por amor. Porque estábamos ¿qué? No éramos ¿qué? No éramos pueblo de Dios. Acuérdese que Dios escogió a Israel como su pueblo. Pero cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel falla, y como dice Romanos en el capítulo 9 creo que es, fuimos injertados y fuimos adoptados, no éramos pueblo de Dios. Pero hoy, gracias a nuestro Señor Jesucristo, hemos sido constituidos pueblo de Dios. Son privilegios, hermano. Ahora, cuando hablo de privilegios, no quiero decir que es que Dios tiene con cierta... No. Esos privilegios nos los adquirimos a través de ¿quién? De Jesucristo. Pero a la vez tenemos unas responsabilidades para permanecer como hijos de Dios. Mire, el versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció, mi hermano. Aquí hay una palabra, por eso yo muchas veces insisto en que usted debe leer bien las escrituras y despacio. Yo por eso, yo la verdad sí, alguna vez, tal vez como 2 o 3 veces me leí la Biblia en un año. Pero de hace un tiempo ya, para acá, yo leo la Biblia todos los días, pero así me gasté, leo solo un capítulo, porque muchas veces me puedo gastar más de 1 hora en un capítulo. Porque yo investigo, porque yo escudriño. El pastor Yunis hablaba el miércoles, los que vinieron, ¿se acuerdan? De escudriñar las escrituras. Entonces, mi hermano, aquí hay una palabra que es clave. ¿Cuál sería? Amor. Dice, mira cuál. Amor. O sea, mi hermano, si una de las características que tiene el ser hijos de Dios es porque Dios nos amó, eso quiere decir que dentro de ti también tiene que haber amor. No podemos decir que tenemos amor cuando la palabra sí está ahí. Ahí dice muy bonito. Mira, y podemos hablar de muchas palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito. Y yo hablaba, no sé si no recuerdo si el domingo pasado hablaba, de que nos aprendemos versículos y los volvemos, eso sí, como una cosa habitual de repite y repite y repite, y se nos convierte hasta como en un agüero. Sí. Y que con solo decirlo, ya, el Señor va a actuar. Pero cuando tú hablas de ese versículo, ¿qué hay aquí en tu corazón? Y yo insisto mucho, si la iglesia no entiende que hablar de Cristo es porque lo tengo adentro, o hablar de Cristo es como dijo el mismo Jesucristo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Lejos, no hay nada. O sea, yo lo que quiero decir, dejemos la superficialidad, o sea, ser tan superficiales. O nos adentramos en la palabra y la tomamos y nos apoderamos de ella y la metemos en nuestro corazón y la dejamos o trabajamos para que eche raíces, porque ustedes que conocen de agricultura, ustedes saben que si ustedes van y ponen la semilla allá donde araron o lo que sea y la dejan abandonada, ¿qué pasa? No crece sino maleza, ¿sí o no? Usted puede recibir la palabra y puede ser como el sembrador, que la parábola del sembrador. Tu palabra puede caer, pero si en tu corazón, pero si no, ese corazón no se convierte en tierra buena, esa semilla no va a germinar. Esa semilla no va a nacer. Esa semilla no va a crecer. Esa semilla no va a dar fruto. Entonces, mi hermano, una de las cosas que me ha inquietado y por lo cual he estado estudiando de la palabra es que la iglesia tiene que cambiarla, tanto decir y tanto hablar, pero ¿dónde está el fruto de lo que decimos y hablamos con nuestra boca? Aquí dice que su amor es por el amor de Dios que hoy somos hijos de Él. No es que yo ame tanto al Señor y entonces como yo amo tanto al Señor, el Señor decidió que yo fuera hijo de Él. Es Él el que toma la decisión. Si fuera por la decisión tuya, nunca llegarías a los pies de Cristo. Jesús me dijo, si el Padre no lo envía, si el Padre no lo envía a mí, todo el que viene a mí es porque el Padre, ¿qué? Lo envió. Mire, mi hermano, entonces, algo que tenemos que entender es que somos constituidos hijos de Dios por el amor de Dios. Nacemos de Él.
Él está en nosotros. Yo ya creo que les había hablado de eso. No estamos nosotros en Él, sino que Él está en nosotros. ¿Cómo está Él en nosotros? Y les simplemente hago el comentario. Los que quieran estudiar esta carta de Primera de Juan, estúdienla, porque en los próximos voy a estar sacando varios mensajes de esta carta de Juan. Entonces, mi hermano, si Dios es el que vive en nosotros, no nosotros en Él. Si fuera por eso, nosotros no estaríamos ni aquí, hermano. Y a pesar de eso, mire cómo hay vasillas vacías. Es que las fiestas de diciembre y el principio de año son muy duras. Pero vaya uno a ver cuántos estarían, o sea, cómo estaría la plaza de Libertadores anoche, ¿no? ¿Cómo irá a estar esta noche? ¿Cómo irá a estar mañana? Yo espero que ningún cristiano esté por allá, ¿no? Bueno, esperemos, ay Dios, Padre. Entonces, mis hermanos, ese es el problema, mi hermano. A mí no me venga a decir usted, yo tengo a Cristo en mi corazón, y le puedo enumerar muchas cosas. Usted no puede decir, yo tengo a Cristo, yo amo a Dios, si no le das el primer lugar. Y yo sé que hoy aquí hay gente que no estuvo porque le está dando el primer lugar a compromisos personales. Pero esa es la vida privada de cada cual. Y segundo, si nosotros no tenemos a Dios en nuestro, o sea, no es así, siempre tendremos una excusa. Sí, por eso yo casi a nadie le pregunto por qué no viene a la iglesia o por qué no ha venido. El pastor en Bucaramanga tenía algo y era muy cierto. Él decía, yo nunca le pregunto a los hermanos que dejan de venir o que no vienen, yo nunca les pregunto por qué no vinieron, para no hacerlos pecar. ¿Sabe por qué? Porque dicen mentiras. Sí, entonces el pastor nos decía, yo mejor no le pregunto a nadie por qué no vino a la iglesia, porque seguro me va a sacar una mentira bien elaborada. Y me saca una relación de compromisos que me muestran a mí que no le dio el primer lugar a Dios, sino a sus compromisos personales. Yo lo que quiero llevar a la iglesia es, o somos de Cristo o no somos. ¿Somos cristianos de palabra o somos cristianos de adentro del corazón? Ahora, esa decisión la toma usted, no yo. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Mira, hermano, ¿usted alguna vez se ha detenido a pensar en eso? O sea, ¿alguna vez se ha sentado usted, cogió la palabra y se puso, Señor, soy hijo de Dios? ¿Cuánto significa eso? Dígame usted. ¿O significa para usted algo o no significa nada? Si significa algo, tienes que ser como el hijo obedece al padre. Y el padre dice que tenemos que darle la gloria ¿a quién? A Dios. Pero en estos tiempos se le da más la gloria a las fiestas, a los compromisos personales, que a darle la gloria a Dios. Entonces uno diría, oiga, así no bonito, somos hijos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Te has preguntado? Él es el Padre. Él es el creador de todas las cosas. O sea que si yo soy hijo de Dios, esto me garantiza a mí que Él se va a encargar de mí. Amén. Que Él me va a proveer. Amén. Él va a cuidar de mí. Él va a cuidar de mis hijos.
Él va a cuidar de mi empresa. Él va a cuidar por donde yo voy. Él va a guardar mis pasos. Él me va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. Él va a sacar mis pies del barro cenagoso. Él va a poner mis pies sobre una piedra. Él va a enderezar mis caminos. Y yo le cantaré, yo le alabaré al Señor con todo su corazón. Hermanos, ¿somos o no somos? Ahora, si usted quiere seguir jugando al evangelio, hágalo. Si usted quiere seguir jugando a que yo voy los domingos, por eso yo hablo a veces de la religiosidad. Y ese es uno de los peligros más grandes que tiene la iglesia, la religiosidad. Entonces, mi hermano, cuando yo entro y me pongo a pensar, mi Padre es Dios. Esto es como para saltar de alegría. ¿Cuántos saltan por ahí cuando, bueno, los que les gusta el fútbol? Aquí no, pues quizás no se ve tanto. Cuando hay un gol de la selección. Sí, aquí no se ve mucho, pero digamos en Bucaramanga, en la costa y todas estas, esos saltan, pegan gritos, hombre, eso son unas algarabías impresionantes. ¿Ah? Entonces, cuando yo digo, hombre, soy hijo de Dios, eso es un privilegio. Eso es una cosa muy grande que no la tiene todo mundo. Eso es algo hermoso, mi hermano, porque soy el hijo. Por eso les decía al principio, los que añoran ser, ay, si yo hubiera nacido en una familia rica, qué diferente fuera mi vida. No. Usted puede haber nacido en una, como dice la canción de Dios, en cuna de oro. Usted puede haber nacido en el barrio más humilde, más sencillo. Pero lo que cuenta es cuando tú eres hijo de Dios. Amén. Tu vida cambia. Amén. Tienes al proveedor que dice, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Rafa, mi sanador, Jehová Nisi, mi estandarte, mi bandera, Jehová Shalom, Jehová de paz, Jehová de paz. No, mis hermanos. El versículo 2 dice, ahí me podía quedar toda la mañana. Porque inclusive dice, seamos sinceros, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. O sea, mi hermano, ve que si es lo que yo les digo, no todos son hijos de Dios. Ahí está una respuesta. Porque dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, como no conocieron a Dios, a nosotros nos desconocen. O sea, lo que quiere decir que sí hay diferencia entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Y que hay unas condiciones que me hacen hijo de Dios y hay otras que también condiciones en las cuales no se es hijo de Dios. Entonces, mi hermano, el 2 dice, amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero mire, hay una palabra, vuelvo a las palabras. Hay una palabra hoy clave. Y él dice, amados. ¿Amados qué? ¿Cuál es la palabra clave ahí? Ahora. O sea que antes ¿qué? No éramos hijos de Dios. Es que esa es la palabra clave ahí. Él le dice hijitos, porque era una expresión muy normal en Juan, el apóstol Juan, en llamar así, hijitos. Él dice, ahora somos hijos de Dios, lo que quiere decir que antes no eras hijo de Dios. Ustedes todos los que están aquí, antes no eran hijos de Dios. ¿Por qué?
porque andaban en el mundo y en el mundo no conocían a Dios. Pero cuando ustedes conocieron a Dios, recibieron a Cristo, ahora Cristo vive en ustedes y ahora son hijos de Dios. Amén. No siempre fueron hijos de Dios. No siempre fuimos hijos de Dios. Por eso, mi hermano, no podemos poner la palabra así como tan fácil, sin escudriñarla, sin tomarla realmente con amor y con anhelo y ansia de conocer de Dios, porque es a través de la palabra que se conoce a Dios. ¿Por qué el mundo peca? Porque no tiene a Dios y no conoce a Dios. ¿Y cómo conozco yo a Dios? A través de la palabra. Por eso les dice, hijitos, pilas, cuiden ese privilegio de ser hijos de Dios, porque antes no lo eran. Antes no eran hijos de Dios. Y dice, aún no se ha manifestado. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, oiga. Todavía le añaden una bendición tan grande. Tenemos una esperanza. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Oiga, hermano, ahí se puede uno quedar todo un día meditando. ¿Sí o no? Sí. Por eso, iglesia, aprendamos a leer la palabra. Aprendamos de esta palabra cómo es que conocemos que Dios quiere que nosotros actuemos. Porque desafortunadamente hay mucho pueblo que aunque tiene la palabra, no actúa conforme a la palabra. Y eso es claro, y eso ya también lo hemos dicho en muchas oportunidades, mis hermanos. Mire aquí, está hablando porque la carta de Juan fue escrita para los hermanos que estaban, mire, en el capítulo 1, dice, miremos el capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, mi hermano, aquí está diciendo lo que yo vi, lo que yo oí, lo que nosotros tocamos, porque ellos tocaron a Jesús. Claro que sí. Claro que sí. Y por eso alguien dirá ahora, ay, si Jesús estuviera para yo poderlo tocar. ¿Cuántos tocaron a Jesús? Muchos. Así como lo tocaron muchos, muchos lo escupieron. Así como muchos en algún momento le dijeron, rabí, maestro, dijeron, crucifícalo. Y así. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que entender que Juan está hablándoles aquí. Mire, hermanos, no se pongan tristes, porque la carta en sí trata de motivar, porque había una persecución muy grande. La iglesia de ese tiempo se regó por muchas partes, por muchas regiones de ese tiempo, y lo que trata de hacer Juan, inclusive Pedro también, es darles un aliento y decirles, sigan. Y aquí les está diciendo, porque lo veremos tal como es, para que ellos tuvieran ¿qué? Confianza y soportaran ¿qué? La prueba, soportaran las persecuciones. Porque él les decía, no importa que sean perseguidos, no importa que sean maltratados, no importa que sean arrastrados, no importa que sean golpeados, ustedes van a ver a Jesús tal como es. Amén. Y esa promesa también es para nosotros. Le veremos tal como es, si nos comportamos como hijos de Dios. Ahora, el 2, que el que estoy viendo, sí, ahora somos hijos, ahora somos hijos. Ahora, y todo aquel, el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Aquí viene otra vez, y creo que el domingo alcancé a tocar el tema otra vez de purificarse, de santidad.
de estar. Y la santidad no es solo, porque a veces confundimos que santidad es si usted no tiene dos mujeres. Sí. Entonces que el pecado es tener dos mujeres, listo. Entonces ahí no se vive en santidad o lo que sea, o adulterio. No, mi hermano. Ser puro y vivir en santidad tiene que ver con muchos aspectos de la vida. ¿Cómo hablo? ¿Qué tan puro y qué tan limpio? Póngase la mano aquí. Póngase la mano. ¿Qué tan puro y qué tan limpio está mi corazón? Él es ¿qué? Puro. Él es santo. Pregúntele al Señor: Señor, mi corazón está puro. No tengo heridas. No tengo rencores. No tengo odios. No tengo deseos de venganza. Todo eso murió, Señor. Estoy limpio delante de ti, Señor. Estoy en tu presencia, Señor, y puedo alabarte y adorarte, y la oración que yo haga subirá al cielo con olor fragante. Tenemos que mirar cómo estamos delante de Dios. ¿Hacemos caso a la palabra? ¿Obedecemos la palabra? Porque muchas veces uno como pastor da consejos, pero pasamos, y me disculpa la palabra, de agache. Y entonces piensan: eso lo dijo el pastor. Pero resulta que cuando uno habla es porque Dios también le ha hablado. Y la palabra aquí: y todo aquel que tiene esa esperanza. Óigame bien, vamos hilando. Todo el que tiene esa esperanza, ¿de qué está hablando? ¿Cómo terminó el versículo 2? A ver. ¿Por qué qué? Y luego ¿qué dice? Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica. O sea, mucha gente quiere ver a Cristo. Mucha gente quiere ver a Dios. Mucha gente quiere estar en la eternidad. Mucha gente quiere ser salva. Mucha gente quiere ir a la presencia de Dios. Pero te tienes que purificar. Tienes que estar puro de corazón, puro de labios. Porque las palabras también son azote para nuestras vidas. Entonces, mi hermano, y por eso dijo el salmista: te has enlazado en tus propios dichos o proverbios, no recuerdo. Te has enlazado en tu, o sea, en la forma en que hables, te atas. O bendices o maldices. Porque el apóstol Santiago dice en la carta: no puede salir de una misma fuente de agua, fuente dulce y agua amarga. No puede salir de una misma fuente de agua dulce y agua amarga. O sale amarga o sale dulce. Porque con la boca que maldicen al hombre, glorifican a Dios. Entonces, mi hermano, así hay pueblo. O sea, hablan muy feo de boca, pero con esa misma boca alaban a Dios. Entonces, mi hermano, es que el comportamiento del ser humano es muy difícil. El comportamiento del ser humano es difícil de manejar y difícil de comportar. Ahora, el primer punto que acabo de dar es el de que tiene el amor de Dios. Estamos hablando hijos de Dios, nacidos de Dios, que tienen el amor de Dios.
Vamos al segundo y está en el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermano, la ley, cuando se refiere a la ley, porque es que la ley también es la palabra de Dios. Esa es la ley, la palabra de Dios. Entonces, si tú infringes la ley, a ver, pongo un ejemplo así bien. Si tú te pasas un semáforo en rojo, ¿de quién es la culpa? ¿Del alférez? ¿Del policía? ¿Del gobernador? ¿Del alcalde? ¿De quién es la culpa? Una vez llegó y le dijo un hermano al pastor: pastor, ore por mí. Entonces el pastor le dijo: ¿y qué pasó, hijo? Dijo: imagínese, me pasé un semáforo en rojo y me cogieron los policías y ahora me toca pagar una multa. Ore para mí y ver si me quitan esa multa. Si usted me dice eso a mí como pastor, ¿yo qué le digo? Yo no estoy aquí para alcahuetearle, niño. Violaste la ley. Paga. ¿Ah? Yo una vez llegó una señora y dijo: ore para que mi hijo salga de la cárcel, porque está preso por haber involucrado en un crimen. Y yo quiero, pastor, que usted ore para que él salga. Le dije: hermanita, yo voy a orar, pero para que Dios haga justicia. Si él cometió el delito, debe pagar. Si no cometió el delito, Dios hará justicia. ¿Sí se fija? Entonces, mi hermano, si usted infringe la ley de Dios, pues tiene consecuencias. Tienes que pagar por esa infracción. ¿Cuánto le costó a David la voladita de semáforo? ¿Cuánto le costó a David? Porque cuando uno infringe la ley, tiene que estar consciente de que tiene que pagar. ¿Por qué está el país como está? Porque ya no se aplica la ley en este país. Todo es puro bla 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 y todo es puro consentimiento y la ley a un lado. No, mi hermano, la ley es para aplicarla. Y puede ser que el hombre en esta tierra no la aplique, pero Dios sí la aplica. Puede ser que el hombre aquí no haga justicia, pero Dios sí va a hacer justicia. Hay de aquellos que evaden la justicia, la sobornan, y los que se tuercen, porque un día estarán delante de Dios, y delante de Dios no podrán ni sobornarlo ni volarse de la justicia de Dios, porque el hombre es tan orgulloso y vanidoso, prepotente y arrogante, que cree que puede sobornar al juez, y lo puede sobornar, y el juez se deja sobornar. Un abogado se puede sobornar y se puede, bueno, esto lo que usted quiera, y puede que pase impune en esta tierra, pero un día estará frente a Dios y no podrá evadir esa justicia, la justicia divina. Por eso yo le digo, mi hermano, no evadan ni violen esta ley. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Y cuál es el segundo? Y amarás al prójimo como a ti mismo. Quien no ame al prójimo como a ti mismo, resulta que estás violando la ley. Y el que viola la ley se va a hacer o acarrear justicia de Dios. Continúo. El versículo 6. Vamos rápido porque el tiempo se... Todo aquel que permanece en él. O sea, otra condición para ser hijos de Dios es que permanecer en él. Porque cuando tú no permaneces en él, entonces vas a terminar ¿qué? Pecando o lo que sea. De todas formas, ya usted les he enseñado, hay dos cosas: o estás con Dios o no estás con Dios. Pero algunos se llenan de ilusiones y dicen, y como que se inventan un tercer camino. Vamos a decir,
ahí está esta columna, esta parte de acá y está esta. Y entonces algunos piensan yo voy por el centro, ¿cierto? O sea, ni con Dios ni con el mundo. No te engañes. O estás con Dios o no estás con Dios. Y si estás con Dios, tienes que cumplir la palabra, tienes que vivirla. Tienes que vivir conforme la palabra dice, si no todo se convierte en solo habladuría y terminas mal. Mire, aquí dice en el 6, que estamos mirando, y todo aquel que permanece en él, ¿no qué? No peca. Pero viene algo más bonito. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí ven? O sea, mi hermano, o estás con Dios o no estás con Dios. ¿Vives para Dios o no vives para Dios? ¿Caminas con Dios o no caminas con Dios? Pero no te inventes un tercer camino. No te inventes desechos o trochas, como decimos por allá en Santander. O sea, habían caminos reales que se llamaban, pero la gente se inventaba unas trochitas para llegar más rápido. Y con el evangelio, con Cristo, con Dios no es así. O hermano, usted camina por donde debe caminar o se sale del camino. Porque me encanta a mí, a veces el salmista, creo que es el Salmo 27, cuando dice, luego dice, me esconderá en su tabernáculo y luego levantará mi cabeza delante de mis enemigos. Pondrá mis pies sobre roca y enderezará ¿qué? Mis pasos, mis caminos. Tal vez algo le haya pasado, ¿cierto? Porque él reconoce que necesita que el Señor le enderezca sus caminos. Bueno, entonces mi hermano, ahora, Juan 1:29. Pero es Juan, no primera de Juan, Juan 1:29. Juan 1:29 nos dice así. Bueno, al siguiente día vio Jesús que venía a él y dijo, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces mi hermano, o sea, la carta está diciendo, mire, si ya Jesús vino, Él le quitó el pecado del mundo, Él quitó tus pecados, murió por tus pecados. Entonces, mi hermano, ya fuiste limpio, ya fuiste redimido. Entonces, ¿qué esperas para no caminar como la palabra dice que caminemos? ¿Ah? Ahora, entonces, el primer punto que vimos es que tiene el amor de Dios, porque estamos hablando hijos de Dios, nacidos de Dios, que tienen el amor de Dios, que no practica el pecado. Es el segundo punto que estamos viendo. Entonces, mi hermano, usted tiene que seguir unas condiciones, que por eso cuando a Jesús le decían, te seguiré, Señor, a donde tú quieras, yo voy, Señor. Y el Señor, ¿qué le decía? Sí, toma tu cruz y sígueme. O sea, sométate. Es que el problema no, la situación es que cuando tú decides seguir a Cristo, tienes que dejar muchas cosas. Y muchas cosas que son de adentro del corazón y muchas cosas que son también externas, también como son internas. Y ese cambio es el que le duele a la gente. Ese es el cambio que no le gusta a la gente. La gente le duele someterse al Señor, someterse a vivir una vida santa, someterse a vivir una vida pura, a vivir una vida como el Señor dice que vivamos. Ahora, versículo 7. Dice, vuelve y repite, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, si nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, hagamos como Jesús dice que hagamos. Si nosotros recibimos a Jesús, hagamos lo que dice Jesús que hagamos, o el mensaje de Jesús que fue escrito y fue dejado. Mire, hermanos,
El 7, sí, el 8 dice, el que practica el pecado, bueno, sí ya lo leímos, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. O sea, tú no tienes excusa, porque ya Cristo hizo la obra. Cristo ya te redimió, o sea, Cristo ya murió en la cruz. Ahora te corresponde a ti, pero como es que nosotros queremos que todo lo haga Dios, o sea, que Dios lo ponga todo. Dio a su Hijo, murió por nosotros, derramó su sangre. Y queremos ser salvos a través del Señor Jesucristo y de su sacrificio en la cruz. Pero, Señor, déjeme vivir como yo quiero vivir. Señor, que yo pueda ir por ahí a la iglesia cada mes una vez. Así sí me gusta el evangelio. Señor, que no tenga que levantarme a orar, que no tenga que leer la palabra. Eso sí me gusta a mí, así sí me gusta el evangelio. Que de vez en cuando yo me pueda tomar una cervecita. Eso sí es el evangelio. Ese evangelio sí me gusta. Que de vez en cuando yo vaya a discoteca y me pegue una bailadita. Ese evangelio sí me gusta. Que en mi casa yo pueda colocar a Vicente Fernández. Que yo pueda colocar a Diomedes Díaz. Que yo pueda colocar a Junki y no sé cuántos más. Y en el carro también, Señor. Que toda la música que es reggaetón. Y caray, ¿usted no les ha pasado? Yo a veces pasan por el lado de uno los carros y las ventanas vibran del sonido tan fuerte. Ese sí es el evangelio que me gusta, Señor. Pero ese que predican allá, no me gusta porque es que le obligan a uno. No, aquí nadie obliga a nadie. Aquí se dice lo que la palabra de Dios dice, y si usted la quiere obedecer, obedézcala, y si no, tranquilo, ya, pero usted se entenderá con el Señor, no con el que predica. Ahora, el 10, ¿qué dice? Cerramos. En esto, perdón, pero leamos el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque ¿qué? La simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente? Cristo, la vida. La vida permanece a nosotros, ¿por quién? Por Dios. Lea bien lo que dice ahí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, el que verdaderamente no es nacido de Dios no peca. Y esa simiente que es la vida, Cristo Jesús, está en nosotros. Entonces ese que tiene verdaderamente a Cristo no va a pecar, porque tiene la vida de Cristo, o la vida eterna que es Cristo Jesús en nosotros. Entonces, mi hermano, la simiente de Dios permanece en nosotros, permanece. Ese es otro aliciente para usted decir gloria a Dios, hermano. Dios es la vida, Cristo es la vida en nosotros. Y si Él permanece en nosotros, o nosotros permanecemos entonces esa vida va a permanecer en nosotros. Y el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia o no actúa conforme Dios manda y no ama a quién, no es que. Mire, estos son mandamientos, son palabras que parece que no tengan nada de importancia. Pero yo sí le digo a usted, hermano, escudriña bien tu vida, escudriña bien tu corazón y escudriña qué hay en tu corazón. Porque el que no ama a su hermano, no es así. Y amar al hermano no es decirle, ¿cómo está, hermano?
Y hablábamos el día de las tradiciones que muchos hablan detrás de ¿qué? De una máscara. Y muchas veces dentro de la iglesia se saluda, mas no es un saludo del corazón. Se da un abrazo, mas no es un abrazo del corazón. Entonces, simplemente la palabra dice claro ahí, vuelvo y repito, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cómo naciste como hijo? Por el amor de Dios. Entonces, ¿cómo te vas a considerar hijo de Dios si en ti no hay amor para el hermano? Si no hay perdón en tu corazón. No, iglesia. Tenemos que aterrizar. Tenemos que poner los pies en la tierra y tenemos que escudriñar las escrituras y de saber cómo estoy yo, porque usted puede decirle a un hermano: hermanito, Dios te bendiga, pero Dios está viendo si ese Dios te bendiga te salió del corazón. Lo hizo con amor, abrazó a ese hermano con amor, saludó a ese hermano con amor. ¿Qué dio? ¿Qué hay en tu corazón? Porque si eres hijo de Dios tienes que tener amor, porque por el amor de Dios eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, y si no tienes amor y piensas que eres hijo de Dios, estás equivocado. Porque no puedes sacar el amor de Dios de tu corazón y decir que eres cristiano, y decir que sigue a Jesús, y decir que obedece la palabra porque no la está obedeciendo. O yo, mi hermano, soy sincero conmigo mismo, o estoy caminando. ¿Qué pasará? Diréis que hay una pregunta que yo les he dicho. Pregúntese, hermano. Si viene Jesús en este momento, ¿cuántos nos vamos? ¿Ah? Pilas con los que estuvieron por allá anoche en la plaza de... ¿Ah? Es que eso es lo que tienes que pensar, mi hermano. Mientras tú rechazas al hermanito y mientras no hay amor tuyo para el hermano, entonces viene Cristo y ¿qué? Te quedas. Las pequeñas zorras dañan ¿qué? Los sembrados. Cosas pequeñas son las que están afectando al pueblo de Dios. Cosas pequeñas, a veces insignificantes, son las que están condenando al mismo pueblo de Dios. Pero ¿cuántos se postran y cuántos van a la presencia de Dios y se quebrantan para que su corazón sea limpiado? Mi hermano, y para cerrar ya, porque me podía quedar aquí toda la tarde, todo el día. Dice en el versículo 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Ojo con la palabra. Que nos amemos, no que nos hablemos. ¿Ah? ¿Sí? Todos hablan con todos, ¿o no? Que nos amemos, no que nos hablemos los unos a los otros, y con eso es suficiente. No, mi hermano, no. Yo pudiera decir muchas cosas más en esta mañana, pero esta carta de Juan vamos a estar analizándola durante unos domingos. Padre, quizás no me haya equivocado. ¿Qué tal que estén diciendo por ahí los hermanitos? Por los próximos domingos tocan oír. Esperemos que pase la predicación de la carta de Juan. Y ahí sí miramos a ver si el mensaje cambia. Pero mi hermano, de todo corazón, una iglesia no prospera si no tiene amor en el corazón. ¿Qué tal que Jesús no hubiera amado a Judas hasta el día que lo entregó? ¿Qué tal que Jesús no hubiera amado a los que lo escupían?
¿Qué tal que Jesús no hubiera amado a los que le clavaron los clavos? Porque todos tuvieron tiempo de arrepentirse. Solo el ladrón. El tipo era inteligente, no era cualquier ladrón. El tipo era inteligente. Entonces, mi hermano, así que, amada iglesia, dejo esto porque este es el mensaje que habéis oído desde él. Que nos amemos unos a otros, y de eso sí que están llenas las cartas paulinas y las cartas universales de ese tema, porque los problemas de la iglesia de ese tiempo eran los mismos de hoy. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, los grupitos que se arman en las iglesias. Entonces allá en Corinto habían esos grupos: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo soy de Cefa. Bueno, en fin, tenían cada uno su grupo, tenían cada uno su montón. Algo otro día hablaré de ese tema. Así que, mi hermano, no olvide que el Padre nos ha dado de su amor para que seamos, ¿qué? Hijos de Dios. Puede ponerse en pie. A los hermanos, amigos y que nos vieron por las redes sociales y que nos verán luego, muchas gracias. Dios le bendiga por el tiempo que apartó para el Señor. Dios se va a glorificar en tu vida y esperamos que esta palabra también cambie su vida y le conduzca por el camino correcto, el que es conocer a Dios, porque quien conoce a Dios es hijo de Dios, y el ser hijo de Dios tiene muchas cosas, o todas las cosas no son favorables, así pasemos por momentos difíciles. Amados, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo en una transmisión nuevamente. Un abrazo y que tengan una excelente semana, y que sea Dios guiando sus vidas. Amén.